Simbolismo en los cuentos, programa 10. Entrevista a Héctor Gil, los cuentos y los sueños. Bienvenidas un día más al proyecto Simbolismo en los cuentos. Quiero recordaros que este es un proyecto que hacemos voluntarios de la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis y en este caso también de la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis de Zaragoza. Castellón y Zaragoza aquí unidos. ¡Qué bien! Tenemos hoy un invitado muy especial. Recordad que en nuestro programa no solamente analizamos cuentos, sino que también a veces damos información sobre el mundo de los cuentos en general, con datos literarios o el programa de los griots, aquel que hicimos tan bonito, recordando los cuentacuentos africanos. Hoy el tema es un poco más dirigido. Tenemos con nosotros a Héctor Gil, aquí al otro lado del aparato. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí es un placer estar con vosotros. Sí que he escuchado algunos programas vuestros en YouTube, me gustan mucho y creo que estáis haciendo un trabajo muy importante y muy necesario. Así que si puedo contribuir en algo, para mí es un gran placer y un honor. Qué bien. El honor es nuestro, de verdad. Nosotros también somos fans de tus secciones, porque tú en este mismo canal también tienes tu propio podcast, tu propia sección de entrevistas en la Acrópolis. Y la verdad que están muy chulas. Ya desde el principio ya la vamos a recomendar porque están chulísimas. Yo he oído un par, además son de temáticas variadas. Entonces está muy bien. Y bueno, veis que hoy, mirad si es especial nuestro invitado, que es formato vídeo. Esto es una novedad en nuestros programas, así que si el querido espectador detecta algún fallo, como veo que estoy desapareciendo a veces, por favor, no nos lo tengáis en cuenta. Como siempre decimos, vamos a ir mejorando a medida que vayamos practicando. Esta es nuestra imitación de John Cena. Ahora no me ves. Por fin nos ponéis cara. Para los que siempre escucháis el podcast y no nos conocéis en persona, por fin nos ponéis cara. Sí. Bueno, volviendo al tema. Sí. Hoy tenemos, como he dicho antes, a Héctor, que además de un compañero de la Escuela Nueva Acrópolis de Zaragoza, también tiene una razón particular de estar aquí y es por su profesión. Nosotros, como sabéis, en nuestros programas tenemos tocamos muchos apartados, pero principalmente nos centramos en el simbolismo. Claro, esto es una materia muy abstracta. Sin embargo, no es tan abstracta porque hay muchos estudios sobre el tema. Y hoy Héctor pues, nos quiere acompañar un poquito con este aspecto. Cuéntanos un poco, Héctor, preséntate un poquito de tu trayectoria profesional. Bueno, pues sí, yo me dedico a la terapia transpersonal, a la terapia que significa transpersonal, que busca, digamos, integrar todas las escuelas de psicología, todas las corrientes, pero con un enfoque, digamos, trascendente. Entonces, en nuestro movimiento, en nuestra corriente, estudiamos el psicoanálisis, la terapia cognitiva, la terapia humanista, conductual y lo transpersonal es aquello de buscar la integración de los opuestos para llegar a una identidad más profunda o más elevada, donde se llama transpersonal a esa conquista del verdadero ser o del individuo más profundo que somos en lo hondo. Y eso lo relaciono con la filosofía, porque la filosofía a la manera clásica, como vosotros sabéis, también es ese mismo camino de autoconocimiento, de autodominio y de descubrir esa parte más profunda, podemos llamarle alma, espíritu, que hay dentro de cada ser humano e identificarnos como almas inmortales. Eso sería la filosofía a la manera clásica. Y la psicología contemporánea, moderna, pues ha llegado por otros caminos a esa misma, digamos, búsqueda, que es lo que llamamos psicología transpersonal. Luego también me he dedicado muchos años a estudiar la obra de Jung, Carl Gustav Jung, que no se considera un autor transpersonal, pero sí se considera de psicoanálisis profundo o psicoanálisis, digamos, arquetipal. Entonces Jung, por otro camino también diferente, a través de la alquimia, a través del estudio de los sueños, a través del estudio de las corrientes gnósticas,
llegó también al mismo camino, llegó a la misma idea de que el ser humano está en desarrollo y que ese desarrollo requiere de los cuentos, requiere de los mitos y requiere de un trabajo de autoindagación y de búsqueda de equilibrios. Y ya para terminar, en mi presentación, decir que, bueno, yo como terapeuta es mi profesión, entonces me dedico a ello todos los días desde hace ya unos 14 años y veo el poder curativo de los cuentos. De hecho, hay toda una línea de psicoterapia que es la terapia basada en los cuentos, que aunque yo no soy experto en eso, tengo que decirlo de antemano, no es mi especialidad, pero sí que se usa en el día a día y se ve el poder maravilloso de los cuentos y la capacidad del encanto que tiene el cuento para abrir posibilidades terapéuticas en los seres humanos. Qué bonito. Sí. Nosotros en nuestra línea, ya lo dijimos en un programa de los de introducción, de hecho después del primero o segundo programa que hicimos, también tenemos una línea de análisis simbólico muy pegada a la línea junguiana, porque por esa idea de los arquetipos que tú comentabas, estamos convencidos de que esta idea de símbolos universales, de símbolos compartidos incluso entre diferentes culturas, existe. De hecho, ya estamos empezando a preparar nuestra próxima temporada que va sobre cuentos africanos y estamos viendo que hay mucha interconexión. No quiero hacer spoiler, pero va a haber mucha tela que cortar ahí. Entonces, es lo que estamos sacando. Pero hay mucha conexión, es cierto, y seguramente lo diremos en esos programas, pero el símbolo como arquetipo, como algo a lo que uno puede mirar y puede identificarse con ello, estamos viendo que sí que es bastante real. Tú en ese caso dices que llevas muchos años trabajando con esos símbolos y con ese tipo de cuentos. ¿A ti qué reflexión te surge, ¿no? Digamos, con ese tema sobre el uso de símbolos? ¿Es algo accesible para todo el mundo? ¿Es algo muy complicado que solo unos pocos pueden? ¿O así en general, tú qué dirías? Bueno, me surgen muchas reflexiones, Dani, es una pregunta muy amplia. Por ejemplo, vamos a poner 3 reflexiones. Una, el inconsciente colectivo. La idea que descubre Jung, o la tesis o la propuesta que descubre Jung y propone de que toda la mente humana tiene un estrato, digamos, en el inconsciente, como si fuera cuando descubrimos los dinosaurios, que vamos a los estratos de la Tierra y encontramos los fósiles. Jung nos habla del inconsciente colectivo de una manera similar, diciendo que en lo profundo de la psique humana están esos estratos colectivos, donde encontramos esos elementos comunes a todas las culturas y civilizaciones. De manera que la primera reflexión que me surge es que los seres humanos estamos unidos y que los seres humanos somos una misma familia y que somos hermanos, y eso tendría que darnos una conclusión ética de amor y de respeto a todos los seres humanos y a todas las culturas. Esa es la primera reflexión. La segunda es que Jung nos dice que esos arquetipos que encontramos en el inconsciente, en lo más profundo de la mente humana, no son como los dinosaurios que encontramos muertos o huesos, sino que son símbolos y arquetipos que están vivos. Esa es otra reflexión muy interesante. Es decir, en el inconsciente profundo, cuando nos sumergimos, encontramos el arquetipo del rey o el arquetipo del mendigo o el arquetipo del niño huérfano o el arquetipo de la bruja o el arquetipo del bardo que va con la guitarra cantando por los pueblos. Esos seres del inconsciente colectivo están vivos. ¿Y eso qué quiere decir? Que son fuerzas, poderes, núcleos psíquicos alrededor de los cuales se estructura la energía psíquica. ¿Eso qué quiere decir? Que son como imanes, como fuerzas, como, por así decir, ideas estructurales o galvanizantes, galvanizan, energetizan, magnetizan la energía psíquica, la energía mental. Y eso, de nuevo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que son cosas vivas, son seres vivos y que de alguna manera están activos en la humanidad a día de hoy. Y Jung hace esa
ese subrayado de que no son elementos arcaicos, antiguos, muertos, sino que están activos desde hace miles o millones de años hasta el día de hoy. De manera que en el desarrollo personal, en el desarrollo transpersonal o en el desarrollo filosófico, podemos utilizar esos cuentos o esos arquetipos o esos símbolos para aprovechar esa energía que emana de ellos y poder corregir, orientar y curar conductas que puedan mejorarse o que puedan curarse. De manera que, os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que ahora estamos celebrando el Día de Reyes, el día 6 de enero, y sale el roscón de Reyes y a una persona le toca el rey. Qué bueno, qué bueno. Sí, eso se hace en Castellón también, ¿no? Esa Sí. tradición. Claro. Y entonces te pones la corona de rey de cartón que hay en el roscón de Reyes. Bien, pues si os dais cuenta, ocurre un fenómeno muy curioso. Y es que se activa el arquetipo rey en esa persona. Y de forma instintiva, nos dice Jung, esa persona sabe cómo comportarse porque el arquetipo rey ha sido invocado o ha sido, digamos, permitido su acceso. Entonces, la persona se pone de pie en una silla con la corona de cartón y casi sin darse cuenta es poseída por el arquetipo rey y es capaz de hacer cosas que en su día ordinario nunca haría. Por ejemplo, vosotros, callaros o traer un chupito para cada uno, o vosotros, os ordeno que cantéis una canción. Y la gente se sorprende mucho porque dice, pero bueno, ¿qué le pasa a Juan? ¿Qué le pasa a María? Que ha sido poseída por el arquetipo. Bien, pues esa es la segunda conclusión. Los arquetipos están vivos y se puede ver su energía, digamos, su fuerza, y eso se puede jugar con ello para bien, por ejemplo, a través del teatro, el teatro como terapia, como vosotros también sabéis, o también en la terapia se podrían usar esas energías y esos roles para mover terapéuticamente a la persona y sanar determinadas conductas o enfermedades. O sea que el símbolo afecta de alguna manera a la persona que lo está en ese momento encarnando. Es verdad que cuando se pone la corona hay gente que se pone muy insoportable. Eso yo creo que lo hemos vivido casi todo. Pero compensa porque por lo menos en Castellón el rey paga. Ah, es verdad. ¿Sí? No, es el otro. Es el otro. haba. Es verdad, es verdad, al que le es el toca el haba, paga Es el el otro, roscón. sí. es verdad. Y al que le toca el rey es el que manda en ese momento, Claro. ¿no? Sí, sí. Es verdad, es verdad. Pero sí que es cierto, yo por lo menos desde que investigamos más el simbolismo en los cuentos y demás, yo hablo como cuentacuentos, ¿no? Entonces, creo que sí que hay un poder ahí, por lo que decías de cuando te pones la corona, ¿no? Pues yo creo que cuando tú te pones delante de un público y empiezas a narrar, de alguna manera encarnas todos los personajes, porque le pones voz a todos los personajes. Eres incluso la voz en off. Entonces eso te permite Canalizas. implicarte con cada parte del cuento, pero también de forma objetiva. Entonces, sí que es verdad que desde mi perspectiva, ¿no? Como cuentacuentos y también al analizar los cuentos, creo que el simbolismo nos otorga ese poder de cambio precisamente porque nos ayuda a acercarnos a diferentes facetas como ocurre con el teatro, como has dicho tú. En tu caso, en tu profesión, ¿cómo utilizas los símbolos? Porque lo has mencionado como una herramienta, ¿no? Entonces, en tu caso, tenemos entendido que vas más por el tema de la interpretación de los sueños, que Jung también hablaba mucho de eso. Entonces, me gustaría que nos compartieras un poquito cómo usas los símbolos en tu caso. Mira, Irene, acabas de describir la terapéutica universal, es decir, todas las escuelas de psicología y todas las terapias y todo se pueden resumir en una cosa: desubjetivarse, es decir, no identificarse con lo que está ocurriendo para poderlo ver desde fuera y, por lo tanto, elegir otro tipo de conducta, otro tipo de relato. Cuando has explicado que cuando estás contando el cuento tú eres todos los personajes, pero también eres el narrador,
estás adquiriendo una distancia entre los sujetos y, por lo tanto, el contador de la historia se aparta de los sujetos y los puede convertir en objetos. Y esa es toda la terapéutica, es decir, todas las terapias del mundo se resumen en eso. Lo que yo creo que me está pasando o lo que yo creo que yo soy, verlo desde fuera. Cuando yo lo puedo ver desde fuera, genera una distancia, entonces puedo trabajar, moldear, resolver conflictos y neurosis y todo eso. Aquello que Freud decía, donde antes estaba el ello, ahora está el yo. En otras palabras, los estoicos también lo dirían de otra manera. Dirían, no es lo que me sucede, sino lo que yo pienso sobre lo que me sucede. Esa distancia estoica, que los estoicos dicen ver las cosas desde atrás y desde arriba, esa mirada epoptélica, mirada desde arriba, que dice la filosofía estoica, es toda la terapéutica que existe. Todas las terapias se resumen en eso. Y no es tan fácil, pero es así de simple explicado. La idea de que yo, en vez de comportarme de esta manera o de otra, o en vez de sentir esto y esto como si fuera yo, lo puedo ver desde fuera. Y desde ahí ya puedo trabajarlo, moldearlo y moverlo. Por eso dicen los psicoanalistas que es muy importante que los padres y madres cuenten los cuentos a sus hijos, porque los hijos están escuchando las voces de los diferentes personajes y también la voz del narrador en la misma persona. Con lo cual el niño inconscientemente está percibiendo que es posible verlo todo desde una metacognición, desde una distancia, y eso al niño le va otorgando la posibilidad futura de ver sus sentimientos y pensamientos desde fuera. Pero hay mucho más, hay mucho más. Tú me preguntabas sobre los sueños. Si quieres, luego hablamos de los sueños, para no mezclar. Sí, hablaremos. En general, podrían decir los terapeutas, podríamos decir que podemos analizar un cuento de la misma manera que podemos analizar un sueño y que sería más o menos el mismo tipo de análisis y el mismo tipo de trabajo. Pero dejemos un momentito los sueños, luego volvemos si queréis. Que tienen mucha tela también. Sí, sobre los cuentos hay trabajos de Carl Gustav Jung, por ejemplo. Hay un libro que se llama Conflictos del alma infantil y quiero también trasladaros esta reflexión, que vosotros sois contadores de cuentos y estáis contándole cuentos normalmente a los adultos que van a las actividades. Pero cuando se le cuentan los cuentos a los niños pequeñitos, 3, 5, 6 años, tenemos que entender el inmenso poder y el inmenso bien que le hace eso a los niños. Y eso está estudiado, está demostrado. ¿Por qué? Porque Jung dice en Conflictos del alma infantil que los niños pequeñitos tenemos enormes conflictos en el alma, enormes. No sé si os acordáis vosotros de vuestros propios conflictos cuando erais niños, pero yo he hecho bastantes trabajos de retroanálisis y bastantes trabajos y os puedo asegurar que es dificilísima la vida psíquica de un niño de 5, 6, 7 años. ¿Os acordáis vosotros? Yo tenía un disgusto tremendo porque había 2 peluches que yo tenía que no se llevaban bien entre ellos. Claro. Y se puede, digamos, resumir toda esa lucha, todo ese conflicto en dicotomías, por ejemplo. La dicotomía entre ese niño que va emergiendo, que va descubriendo que tiene un yo que es diferente al todo, es decir, se diferencia de las sensaciones corporales, de los placeres, dolores, de los pañales, del biberón, de la teta de la mamá, y de ahí, de ese magma, de ese mare magnum, digamos, gállico, de ese inconsciente profundo, va emergiendo la conciencia. Entonces ahí ya tenemos una dicotomía entre el todo confuso y el yo individual que va emergiendo y que es súper, ¿cómo diría yo? Es súper extraño porque vas emergiendo a un yo, te das cuenta que tú no eres tu padre, que tú no eres tu madre, que tú no eres tu cuerpo físico y eso es tremendamente conflictivo, tremendamente extraño. Puede no ser conflictivo si la persona lo vive bien, pero en general es un choque grande, es una dicotomía. Otra dicotomía que existe, por ejemplo, es entre
entre los padres y ese niño que está emergiendo, ¿no? Los padres quieren una cosa, quieren que te rías o quieren que vayas cuando te llaman o quieren que comas y a lo mejor no tienes hambre. Entonces, esa relación con el padre y con la madre está estudiadísimo y es complicada, es difícil, porque no sabes hasta dónde obedecer, hasta dónde no, y todo eso se va manifestando en exploraciones. Entonces, el niño o la niña va explorando. Voy a probar esto, voy a vengarme de mi madre. Cuando me diga qué tal, no lo voy a hacer. Voy a ser agresivo, a ver qué pasa. Voy a gritar, voy a llorar, a ver si así me hacen caso. Entonces, hay un montón de conflictos o de dicotomías, si lo queremos ver así, entre, digamos, los impulsos naturales, el propio ego que se va despertando y, digamos, la presión cultural, familiar, los padres. Y todo eso, los cuentos ayudan muchísimo. ¿Por qué? Porque en los cuentos existen esas mismas tensiones y esas mismas dicotomías. Y aquí es a donde quiero ir, ¿no? En el meollo de la charla de hoy, ¿no? Del encuentro de hoy, es que los cuentos, como vosotros sabéis perfectamente, plantean tensiones, tensiones entre obedecer, desobedecer, entre lo masculino y lo femenino, entre la madre buena y la madre mala, entre el espíritu y la materia, entre la independencia y la seguridad de la dependencia. Todas esas tensiones, todas esas, digamos, dicotomías y muchas más que ahora no me acuerdo, que podéis imaginar, se plantean en los cuentos. Entonces, cuando el niño, 5, 6, 7, 10 años, da igual la edad, cada edad tiene su proceso y su característica, pero cuando el niño escucha esos conflictos de la princesa, de Blancanieves, de Cenicienta, del Patito Feo, de alguna manera reconoce sus propias tensiones interiores y de alguna manera al dejarse llevar por esos símbolos y por esas dicotomías y ver cómo se va resolviendo, le va dando como una estructura o una configuración sobre la cual puede descansar psicológicamente o psíquicamente. Tanto que a veces el niño pide, cuéntamelo otra vez, cuéntamelo otra vez, cuéntamelo otra vez. ¿Os habéis fijado en eso? Y yo, cuando ella era pequeña, yo le contaba muchas veces cuentos y siempre me pedía otra vez, otra vez, otra vez. Yo era muy pesada. Sí. A mí mis padres siempre me han dicho, sobre todo no sé por qué la mitología griega, siempre me gustó mucho. Y bueno, es que él es mi hermano, para quien no lo sepa. Creo que lo hemos dicho en algunas ocasiones. Por si acaso es la primera vez que alguien nos oye. Él es mi hermano, entonces mayor. Se nota. Pero la cuestión es que sí que es verdad que yo no me acuerdo ya de lo pesada o no pesada que fuera, pero ellos ya se encargan de recordarme la paliza que daba con las películas, con los cuentos, con los mitos. Yo creo que en el fondo todos los niños de alguna manera intuyen que hay algo más que las palabras literales que se están contando. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Sí. Creo que todo el universo del cuento es muy simbólico. Sí que quiero matizar algo, que es que yo creo que el niño no se para a hacer el análisis que, por ejemplo, nosotros hacemos en los podcasts, ¿no? El niño no dice, no, pues como las princesas representan el alma, no es eso. Pero de alguna manera lo intuyen, porque el niño está mucho menos embrutecido por ese mundo cotidiano de hábitos, de preocupaciones y problemas que el adulto, pues por suerte o por desgracia, está ahí. Entonces, sí que es verdad que yo estoy muy de acuerdo con algo que has mencionado y es que los cuentos son útiles a cualquier edad. De hecho, hay un dicho africano, ahora que estamos tan metidos en esa cultura, que me encanta, o sea, me lo tatuaría en el brazo o en algún sitio porque dicen que se sabe que una persona ya es adulta, deja de ser un niño, cuando entiende un cuento. Oh, muy bien, muy bueno. Entonces, me gusta mucho porque sí que avala esa parte de no es solo
la anécdota que te estoy contando. El cuento transmite mucho más y cuando eres capaz de entenderlo desde una mente más profunda, quizá, aunque sea más exacta, también más profunda, más intuitiva, más construida y cultivada, es cuando estás preparado para una vida en sociedad. Yo Ajá. también me gustaría rescatar, aprovechando el momento, hay una cosa que has comentado cuando hablabas de que el papá o la mamá cuentan el cuento al niño y hacen todas las voces y como cuentacuentos generas todo ese universo solo con tus palabras. Y es cierto que nosotros desde el primer momento, una de las cosas que nos dimos cuenta y que apostamos mucho en todo nuestro análisis, es que todos los personajes que aparecen en un cuento, absolutamente todos, son distintas partes del yo. Ujú. Son algo que tengo yo dentro y que yo lo puedo ver reflejado en un aspecto o en otro de mi personalidad, de mi mente, incluso de mi alma en algunos casos. Entonces, ese buscar el conjunto, ¿no? Todo está dentro de mí y puedo objetivarlo, que habías comentado antes, es un elemento que está siempre muy presente en nuestro análisis, Sí, porque es una pero de sus Dani, piedras pero, angulares. pero perdona, lo que estás diciendo, yo estoy totalmente de acuerdo, pero es muy peligroso y nadie te va a creer, en el sentido de que si todas las partes del cuento son partes de nosotros, eso nos Sí, lleva a que entonces dentro de nosotros hay un asesino, hay un sí, criminal, hay un mentiroso, hay un brujo, una bruja, igual que hay un santo, una anacoreta, un rey, un poderoso, un inteligente, un científico. así Y es. eso, casi nadie adulto puede aceptar eso. De hecho, las neurosis en psicopatología se pueden entender como negaciones de partes de nosotros mismos. Cuando yo niego una parte de mí mismo, me vuelvo un neurótico, me vuelvo enfermizo y de ahí salen trastornos obsesivos, adicciones, salen depresión, salen esquizofrenias y otras patologías ya más graves. Pero de alguna manera, dicen los expertos en psicología profunda, todos los seres humanos adultos somos un poquito neuróticos, sin Sí. llegar a tener enfermedad mental, pero un poco neuróticos porque seguimos sin aceptar y seguimos sin trabajar o sin incluir o sin integrar partes de nosotros que negamos y que rechazamos. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos ser personas buenas, justas, correctas y a la vez aceptar que tenemos dentro injusticia, maldad, asesinato? Porque es una contradicción. ¿Cómo? Pues a través de los cuentos. Mm. Tal cual. Yo pienso que la idea de que un ser humano tiene partes perfectas es una invención mental que nosotros nos contamos a nosotros mismos para que nuestra conciencia esté tranquila. La realidad es que todos estamos en algún punto de la balanza entre, voy a decirlo así muy abstracto, entre el bien y el mal. Nadie está en el bien absoluto, pero eso es cierto, como tú dices, que nos cuesta aceptarlo. Los cuentos nos ayudan a entender que hay relaciones, no son elementos sueltos, sino que dentro de mí hay posibilidades de ser más santo o ser más brujo. Y también recordemos que no solamente los villanos o los protagonistas están ahí, siempre hay un montón de personajes alrededor que vienen a equilibrar esas relaciones a base de aportar ayudas, a base de aportar elementos que facilitan o que dificultan en cada caso la tarea del protagonista del cuento en su tarea. Esos son también, como siempre nosotros recordamos en nuestros cuentos, en nuestros análisis, virtudes en las que nos podemos apoyar, defectos que nos hacen algún tropezón, y así descubrimos que los cuentos encauzan una idea a veces más concreta, a veces más abstracta, para ayudarnos a comprender un poco mejor nuestra psique. Claro, así es. Y hay que aclarar que la filosofía clásica, la filosofía universal, nos lleva hacia el comportamiento y la forma de ser del bien, la belleza, la justicia y la bondad. Uh -huh. Eh, o sea que el objetivo es, cuando un ser humano se realiza, lo que llamamos un sabio,
siempre es bueno, bello y justo. Lo que pasa es que no niega o no reprime todas esas partes, sino que las canaliza y las, digamos, transmuta. Pero no se pueden transmutar si no se reconocen o no se apropia el yo de esas partes relegadas. En los cuentos vemos que los símbolos o los tipos que aparecen, la bruja, el ogro, la madrastra o la mamá, el rey bueno, son como bastante unilaterales. Y es bueno que sea así, porque necesitamos primero diferenciar el bien del mal, la maldad de la bondad, la justicia de la injusticia, la mentira de la verdad. Entonces, en esa etapa es bueno que cada tipo sea, digamos, monolítico, para que se pueda ver las características de cada uno de ellos. Y luego cuando ya crecemos y somos adultos, en las novelas o en otras formas de arte, ya nos damos cuenta que dentro de un héroe hay una parte buena y una parte mala, una parte fuerte y una parte débil. Pero en la infancia es mejor que los tipos estén más definidos para que el niño pueda diferenciar unos elementos de otros. Eso es un problema cuando, como vosotros sabéis, los cuentos se adulteran o se dulcifican en la época actual y se quita, claro, se quita de la... Iba a preguntar sobre eso, justamente. Sí, yo también estaba pensando en esta tendencia que tienen ahora muchas empresas que se dedican a hacer películas infantiles. No digamos. No digamos nada más. Todos sabemos de qué estamos hablando. Bueno, no solo esa empresa del ratón, ¿eh? Hay otras muchas empresas que también hacen películas o novelas que son para niños y niñas. Entonces, muestran personajes que para un adulto está súper bien porque son muy inclusivos, porque es que en la realidad nunca es blanco o negro. Sin embargo, tú dices, como profesional, que en realidad esto más bien enreda al niño. Sí, y le priva de futuros, digamos, ¿cómo diría yo? En los cuentos infantiles hay mucha crueldad, en el sentido de que uno se come a otro, o alguien mata a otro, o le cortan los pies a otro. Eso para un niño es correcto, es necesario. ¿Por qué? Porque si no lo vive de pequeño, lo tendrá que vivir de mayor, a través de películas de terror, a través de conciertos de heavy metal, de sangre, Entonces, es mejor vivirlo en la infancia, porque en el contexto del cuento no es peligroso. La muerte, el cortarle la cabeza a uno, en el contexto del cuento eso no es peligroso, es necesario, porque son impulsos, son deseos, son cosas que existen en la mente infantil. Yo echando la mente para atrás, recuerdo, por ejemplo, que me gustaban mucho los animales. Tenía perros, gatos, tal, pero también recuerdo una época que me daba un poco por ser explorador, cazaba saltamontes, cazaba grillos y tal, pero a veces les arrancaba las alas a las moscas. Sí. Y eso es una enorme crueldad. Entonces, si yo hubiera escuchado cuentos con esa crueldad, es probable que luego no hubiera necesitado vivirla. ¿Me explico? Si me hubieran contado esos cuentos donde se rompe a una persona o se cortan las piernas de no sé quién, es muy probable que yo luego no hubiera necesitado pasar por eso. De manera que todos los expertos coinciden en que no hay que dulcificar los cuentos infantiles, sino mantenerlos tal y como nos han sido dados por la tradición. Hay una discípula de Jung que se llama Marie-Louise von Franz. Ella es una gran estudiosa de la alquimia, estudió muchísimos años griego, latín, árabe, hebreo, estudió libros de alquimia milenarios y estudió los cuentos infantiles clásicos y dijo que eran así como había que contarlos, que no había que cambiar casi nada, porque decía que eran el producto
más puro del inconsciente colectivo de la humanidad. Es decir, que si nos vamos a buscar los fósiles y vemos un fósil de un dinosaurio y tiene los dientes así como sables, ¿a que no vas a romper los dientes y le vas a poner los dientes suavecitos, limados, para que parezca menos terrible el dinosaurio? Sería absurdo. Sería absurdo. Pues si tú te vas a un cuento que tiene cientos y cientos de años y el cuento, pues, qué sé yo, le cortan los pies a las hermanas para meterle los zapatos, eso es un producto natural del inconsciente colectivo. Como tal, hay que respetarlo y además hay que entender lo que significa cortar los pies, porque no tomándolo literalmente, sino simbólicamente, tiene un poder de por sí. ¿Qué significa cortarle los pies a alguien? No es algo literal, es cortar la base, cortar la relación con la madre tierra, dar la oportunidad a una persona de verticalizarse, de no tener... Es decir, hay tanto simbolismo en un asesinato que hay dentro de un cuento, o en cortarle los pies, o en que no lo podemos quitar así como así, sino que tenemos que respetar la tradición que se nos ha dado y entender el simbolismo que hay detrás. Cuando lo entendemos, nos daremos cuenta de que no hay crueldad en realidad, sino que son simbolismos muy necesarios y muy útiles que el niño no comprende, como dices tú, Irene, pero no importa, porque se alimenta de ello sin comprenderlo. ¿Acaso nosotros comprendemos cuando nos comemos una ensalada de tomate y queso? ¿Acaso comprendemos las calorías que nos estamos comiendo? ¿O comprendemos los aminoácidos? ¿O comprendemos las moléculas de calcio o de fósforo? No lo comprendemos y sin embargo nos nutre, nos alimenta. Los cuentos igual. No es necesario comprenderlo en esa edad para que le nutra a ese niño o a esa niña. Fantástico. Fantástico. Y es que, de verdad, te voy a copiar cada vez que me pregunten, porque es verdad que yo, como soy defensora de las versiones originales, muchas veces me lo han preguntado, pero es que eso es muy cruel. Te voy a copiar la respuesta. Lo siento, denúnciame por copyright, porque es verdad. Yo siempre lo que explico es, bueno, lo que yo he estudiado, ¿no? Desde mi buena fe, ¿no? Desde mi interés. Lo que he investigado es que, claro, muchos cuentos surgen también en épocas muy ancestrales. Por lo tanto, todo el tema de los derechos del niño, de la esperanza de vida, o sea, las condiciones en las que vivía el ser humano cuando los cuentos nacieron no eran para nada como las de hoy. Entonces no tenía absolutamente ningún tipo de sentido que tú protegieras de una barbaridad oral a una persona que está viviendo esa realidad todos los días, se está enfrentando al hambre, a la enfermedad, a la muerte, como el Buda, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que hemos hecho muy artificial nuestra vida. En las ciudades ya no nos enfrentamos a esos animales salvajes. Ahora es, como me gusta decirlo, nuestros dragones llevan corbata y se llaman jefe, ¿no? Entonces, como que dejamos de lado una parte muy natural de nosotros que no es bueno alterar en los cuentos porque, quieras o no, el ser humano sigue teniendo miedos, sigue teniendo virtudes y sigue teniendo que saber cómo minimizar esas debilidades y fortalecer las cosas buenas que tiene dentro. Entonces, yo siempre me voy a esa parte histórica, pero a partir de ahora voy a hablar de ensaladas. Lo tengo clarísimo. Sí, eso viene de Marie-Louise Bonfrance en su libro de Los cuentos de hadas. Y también hay otro autor que se llama Bruno Bettelheim, que hace una especie de psicoanálisis de los cuentos de hadas. Y él defiende también que los cuentos deben ser contados de la manera original. Cuanto más original, mejor. No tanto por el argumento cultural de que ahora hay derechos de los niños, de que ahora ya no nos enfrentamos a los osos en el bosque, pero él viene a decir que los problemas
aunque aparentemente por fuera han cambiado con un mundo tecnológico y digamos en una sociedad de confort, pero en el fondo los problemas son los mismos. Es decir, que a través de miles de años los cuentos nos ofrecen una solución que es válida para los niños de hace 1000 años y para los niños de aquí a 1000 años. No importa la forma cultural, porque ahora hay tecnología, como tú dices, Irene, y hay derechos del niño y todo eso, pero sigue habiendo lobos, sigue habiendo bosques oscuros, de otra manera, aunque no tengamos que ir al bosque a cazar para comer como hace 500 años, pero hay bosques como tú misma has dicho, el bosque de la ciudad, el laberinto de tener que buscar un trabajo, el jefe que puede ser un dragón. O sea que en esencia los conflictos son los mismos, porque esas dicotomías del alma infantil que hablábamos, o del alma humana, son las mismas desde hace miles y miles de años, que es quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, cómo conciliar la seguridad con la libertad, cómo conciliar lo masculino con lo femenino, cómo conciliar lo eterno con lo efímero, cómo conciliar la compasión con la justicia. Y esos dilemas son eternos, son infinitos. Fueron hace miles de años y serán los mismos dilemas probablemente de aquí a miles y miles de años. Entonces, respetemos los cuentos con la versión más original que podamos. Ese es uno de los aspectos principales también de nuestro proyecto, intentar rescatar dentro de nuestras posibilidades y dentro de lo que se pueda, porque hay versiones originales que han desaparecido, pero intentar rescatar la versión más cercana al original, más pura que podamos encontrar. O más rica, por lo menos. Sí. Sí que, bueno, también es verdad que cabe mencionar en esto que no todos los países del mundo tienen los mismos derechos y no todos los países del mundo están con las mismas condiciones en las que vivimos en Europa. Entonces, también creo que el cuento tiene una función de reflejo de cultura y reflejo de realidades. Entonces, creo que es algo importante. Muy importante. Bueno, yo creo que ya podríamos pasar, hemos anunciado antes el tema de los sueños. Creo que sería un buen momento ahora para volver a ellos, porque los sueños y los cuentos, y también los mitos, como hermanos mayores, según he escuchado incluso en algún programa que tienes tú publicado en iVoox y en muchos libros que tú has escrito, de los cuales yo también me declaro fan absoluto, como por ejemplo el último del viaje del héroe, me gustó mucho, también por esos ejemplos que pones, ¿no? Hablabas antes de contradicciones, que luego hay pacientes tuyos que al resolverlas han avanzado, y sin embargo los sueños, que contienen un montón de estos símbolos, son uno de los grandes desconocidos, incluso aunque nos vienen acompañando desde el inicio de los tiempos, los grandes desconocidos del mundo psicológico humano. ¿Qué son los sueños, Héctor, en tu opinión profesional y personal? O personal. ¿Qué pregunta tan bonita y tan difícil. Madre mía. Los sueños son la vida misma. Yo diría que es el río subterráneo de vida que anima y ordena la mente de los seres humanos. Los sueños son pura naturaleza mental, naturaleza psíquica, naturaleza emocional. Y no estoy diciendo nada nuevo, ni lo digo aquí ni lo digo en mis libros. Por eso yo lo que hago es recopilar, investigar, tratar de, digamos, difundir algunas ideas. Por eso no tengo nada de mérito. Sobre los sueños, ya sabéis que Freud decía que son el camino regio hacia el inconsciente, porque se dan cuenta los psicoanalistas que el inconsciente, la mente inconsciente, contiene mucha información y tanto que puede condicionar la vida consciente de los seres humanos, pero cuando quieren acceder al inconsciente no ven la manera de entrar ahí. Primero prueban la hipnosis, pero la hipnosis es compleja, es confusa y da pie a contradicciones, no es demasiado fácil. Pero los sueños son una vía fácil de entrar en la mente profunda, en la mente inconsciente. Fácil porque basta con mirarlos cada mañana, analizarlos, escribirlos. Y entonces los sueños son la voz del alma.
la voz del alma que te dice lo que no quieres oír, la voz del alma que te dice estás siendo egoísta, estás siendo demasiado cómodo o cuidado si te embarcas en ese proyecto con esto y con aquello. Los sueños son la voz del alma, son capaces de predecir, son capaces de orientar, son capaces de ayudar a digerir psicológicamente los eventos, proporcionan por lo tanto equilibrio mental, proporcionan salud mental y emocional y proporcionan también una guía y una inspiración para que el alma llegue a donde tiene que llegar. Es como que el alma tiene que llegar antes de morirnos a cumplir una serie de metas que de alguna forma tenemos el potencial para cumplir o que nos hemos prometido antes de nacer. Y los sueños nos van llevando a que cumplamos esa meta, a que lleguemos a ese desarrollo de nosotros mismos. Por lo tanto, los sueños son muy importantes. Si no lo podemos hacer a través de los sueños, porque en esta época de velocidad, de superficialidad, cuesta mucho ir al mundo de los sueños y trabajar con ellos, bueno, para eso tenemos los mitos y los cuentos. Es decir, que los cuentos, aunque seamos adultos, los podemos volver a utilizar para hacer ese camino del alma, y los mitos, también como complemento a los cuentos y a los sueños, nos pueden ayudar, porque los cuentos y los mitos son los sueños de la humanidad. Es decir, que si tú no puedes acordarte de tus sueños o no tienes la habilidad, no pasa nada, lee cuentos y lee mitos y así te apoyas o aprovechas los sueños de los seres humanos que te han precedido para conducir o llevar tu alma hacia todo tu potencial. ¿Podría ser esa la razón por la que hay ciertas personas que conectan más con un mito, con un cuento concreto o incluso con un compendio mitológico de la cultura nórdica o de la cultura china más que con otros? Sí, y también pasa con un niño, que un niño le cuentas Blancanieves y a lo mejor no le llama la atención, pero le cuentas Pulgarcito y le encanta. Entonces quiere escucharlo una y otra vez Pulgarcito. ¿Por qué está sucediendo eso? Porque le está nutriendo en algún nivel, le está ayudando a disolver una dicotomía o le está ayudando a comprender algo incomprensible. No comprender en el sentido racional, sino a aprender, a apresar o a dilucidar, cogiendo elementos contradictorios, le está ayudando como a integrar contradicciones interiores. Y con los mitos pasa lo mismo. Habrá mitos o sueños que nos llevarán a interesarnos mucho porque intuimos que ahí hay algo para nosotros y otros que no nos interesan tanto. Pero en general se recomienda a los filósofos y a los terapeutas que estudiemos mitología universal, mitología comparada. Igual que en la escuela de filosofía estudiamos simbolismo comparado de todas las latitudes, de todas las culturas del mundo, América, África, Asia, Oceanía. ¿Hasta qué punto estudiar todos los símbolos de la humanidad es un bien para nosotros mismos? Pues no sé si lo podemos llegar a imaginar el gran bien que es para nosotros. O sea, es una bendición poder estudiar simbolismo comparado porque es una nutrición para el alma, como decíamos antes, y nos va a llevar a desarrollar todo nuestro potencial. Y nos da estructura mental, nos da imágenes mentales para conceptos necesarios que el mundo materialista está desechando. Conceptos, ideas, realidades, yo diría espirituales, que el mundo materialista aparta, desecha o arranca de los seres humanos para poder manipularlos, pues los símbolos universales y la mitología universal, al contrario, son ventanas, son puertas para conectar con esas realidades espirituales. Con lo cual, son muy necesarios y muy beneficiosos. A mí, a partir de esto, a mí me surgen dos preguntas. Lo que pasa es que son caminos muy diferentes, entonces primero te haré una y después, más adelante, te plantearé mi otra pregunta. Yo te quería preguntar primero sobre, ahora que estamos hablando de los sueños, si tú crees que todos los sueños son igual de relevantes, porque yo, por ejemplo, sí que es verdad que a veces cuando me despierto digo, madre mía, qué sueño
más loco he tenido esta noche. Esto, sin embargo, hay otros que por lo que sea, hay algo que digo, uy, esto sí que es un mensaje, esto sí que es algo importante. Porque también me pasa con algunos cuentos. Yo creo que hay cuentos, o sea, bueno, directamente estoy convencida de que hay cuentos que no son simbólicos. Por ejemplo, los cuentos modernos. Muchos de los autores de hoy en día no utilizan todo ese mundo simbólico y se quedan en el arte de la narración en sí, que también tiene su mérito, no digo que no, pero no es nutritivo a nivel simbólico, ¿no? Entonces, ¿tú crees que así como hay cuentos que sí que son para detenerse a leer una y otra vez y analizar, y otros no, hay sueños que pasa lo mismo? Es una bellísima pregunta y no estoy muy seguro, de lo que te voy a decir. Tengo que seguir investigando. Creo que, como tú dices, hay sueños, digamos, de compensación simplemente, por así decir, como una digestión gástrica, pues una digestión psíquica. En ese sentido, no valdría la pena perder el tiempo con esos sueños. Por ejemplo, no sé si os ha pasado que sueñas que estás metiendo los pies en el agua helada o que estás caminando sobre la nieve y entonces de repente te cubres los pies con la manta y entonces te das cuenta que eso que estabas soñando era algo fisiológico. ¿Es- ¿Me Me ha pasado explico? eso. O por ejemplo sueñas que, yo qué sé, que hay una cascada, que abres un grifo y empieza, y lo que tienes es ganas de orinar. Entonces te despiertas y te vas al baño, orinas, sigues durmiendo. En ese sentido, esos sueños no valdría la pena perder el tiempo con ellos ni analizarlos. Pero ¿qué pasa? Que a veces hay sueños estrambóticos, súper extraños, ininteligibles, incluso absurdísimos, y los dejamos de lado. Sin embargo, pueden ser material interesante para trabajar. Entonces, ¿cómo distinguirlos? No es fácil. Eh, los que ya llevan muchos años analizando sueños, Marie-Louise Bonfram analizó, creo que eran unos 20.000 sueños a lo largo de su vida, ella ya los descartaba, los que eran de una clase y de otra. Mm. Y Jung también analizó miles y miles de sueños a lo largo de su vida, haciendo un promedio de 2 sueños al día o de 2 sueños por paciente, varios pacientes al día, miles de sueños al cabo de los años. Y, y en ese sentido, pues uno también tiene que conocerse a sí mismo. De alguna manera, como nos dice Jorge Ángel Libraga, el nivel de conciencia que tenemos durante el día, en la vigilia, es similar al nivel de conciencia que tenemos por la noche. ¿En qué sentido? En que si durante el día estamos muy preocupados por cosas físicas, cosas materiales, el sueño normalmente va a ir un poquito más de lo mismo. Es decir, que no esperemos grandes sueños cuando por el día estamos, digamos, en un nivel de conciencia muy bajo. Y viceversa, si durante el día elevamos la conciencia y estamos en una búsqueda de niveles de conciencia más elevados y de respuestas y de cosas elevadas, en el sueño es probable que aquello también nos aporte ese nivel de conciencia o que nos vayamos a ese nivel de conciencia. Entonces la respuesta sería, no lo sé. Hay que aprender Sobre todo, a discriminar, no lo sé muy bien. Sí que a veces he descartado sueños o mi primera impresión ha sido descartarlo, pero luego me he puesto a analizarlo y digo, no, esto tiene valor, fíjate, porque estoy soñando, pues yo qué sé, con un perro que tiene garrapatas y es un sueño desagradable, me da asco, no me apetece analizar este sueño, es una cosa estrambótica, pero luego me paro y digo, venga, voy a analizarlo. ¿Qué pasa aquí? Tal, bueno, las garrapatas son símbolo de parásitos. ¿Qué ideas tengo a lo largo del día o qué emociones me roban la energía? Y analizándolo un poco con tiempo, me voy dando cuenta que sí, que tiene una lógica ese sueño y que es muy interesante lo que me está diciendo el sueño. Me está diciendo, no le tengas miedo, pero no te dejes parasitar emocionalmente. Tienes que atreverte a ver esto
pero a la vez tienes que limpiarte, no permitir que te parasiten las redes sociales o que te parasiten los pensamientos colectivos que lanzan las marcas o las empresas. Entonces, ese fue el sueño que tuve yo ayer. O sea que parece una tontería, una cosa para descartar, pero luego analizándolo, y Jung decía que para él el inconsciente era tan importante que él casi le tenía, tomarlo entre comillas esto, le tenía una especie de como de veneración al inconsciente. Es decir, lo respetaba mucho. ¿Qué quiere decir? Si lo respetaba tanto, 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 el inconsciente también le respondía con cosas interesantes, con cosas útiles. No sé si me explico. Si tú respetas a ese Dios, Morfeo, pues también Morfeo pues te trae, se establece una relación, por así decir, de más calidad. Es como una persona. Si tú a una persona no la respetas, la tratas mal, la persona te da unas respuestas de gruñidos, de déjame en paz, pero si tú a una persona la respetas de corazón y la ves y la honras, las respuestas de esa persona para ti van a ser significativas y vas a poder aprender también de ella. Algo así. Ellos tenían en esa escuela de Zúrich, tenían como una especie de veneración hacia el inconsciente, pero no lo entendamos como algo religioso, sino como un respeto, por así decir. Es como el respeto que tienes al ir a hablar con un maestro. Un respeto porque el inconsciente, sabe más que nosotros, eso está claro. O sea, la conciencia humana nuestra es un átomo al lado de millones de galaxias que es el inconsciente. En el inconsciente está el todo. También está Dios. Muy bien. Yo, por ejemplo, esta noche, esto es real, ¿eh? Esta noche he soñado que me metía en un edificio abandonado y algunas personas a las que tengo en cierta estima me decían que tenía que limpiarlo todo. Y luego había como un corte de película y aparecía todo bastante más ordenado, entrando luz y se había descubierto que en el suelo había una especie de graffiti que parecía la versión de caricatura de Mr. Bean. Y eso, seguramente me acuerdo más por eso que por el resto, pero... Pues a leer Cenicienta. No tienes. Sí, a limpiar, ¿no? Y es uno de estos ejemplos, ¿no? De un sueño que te llama la atención, que es posible que sea una tontería, pero es posible también que me esté diciendo algo. Uh-huh. Y luego hay secuencias de sueños, que si uno lo va analizando a lo largo de semanas o de meses, puede ir entendiendo ciertos símbolos que reaparecen, es decir, que hay una continuidad psíquica, igual que en la vigilia hay una continuidad psíquica, en el inconsciente hay otra continuidad. Lo que pasa es que esos trabajos continuados no se recomiendan en nuestro nivel de conciencia. Eso se trabajaba, digamos, en los templos de la antigüedad, en condiciones especiales donde no tenías que conducir o donde no tenías que, digamos, responsabilidades difíciles. Y luego tenías una segunda pregunta, Irene. Sí, pero ya es cambiar un poco de tema de los sueños. Entonces, no sé si queréis Sí, no pasa explorar. nada. Vale. Se ha ido diciendo durante todo el programa el tema del inconsciente colectivo. Esto, cuando yo empecé a estudiar simbolismo, no me cabía en la cabeza. Ahora creo que lo voy a entender un poco mejor, pero es una pregunta completamente egoísta. Yo quiero que nos expliques un poco qué es lo del inconsciente colectivo, porque a mí no deja de sorprenderme encontrar el mismo cuento o el mismo mito en diferentes culturas, siempre vestido con la ropa de cada cultura o haciendo cambios simbólicos pequeñitos, pero no deja de sorprenderme cómo es posible que personas, porque una cultura al final son personas que están tan lejos en el tiempo y en el espacio, sigamos teniendo algo que nos une o que todos entendemos sin que haya habido un trato, ¿no? Porque yo lo pienso, si en la comunicación normal es tan difícil que yo envío un emoticono
Y mi amiga se enfada porque dice, es que ese emoticono significa que no sé qué. Y digo, no, para nada. No sé. Por eso me cuesta tanto entender cómo es si el lenguaje explícito nos cuesta tanto, ya el inconsciente que no lo entiende nadie, ¿cómo es posible que ese en cambio sea compartido? Entonces, Y que conecte tan directamente, ¿no? sí, no sé si nos podrías explicar un poco sobre qué es o no sé. Bueno, Estamos haciendo unas preguntas, Héctor. sí, de examen sorpresa. Lo que puedas y lo que quieras contar. Bueno, Irenes y Dani, estáis haciendo unas preguntas muy bonitas. Es una pregunta maravillosa y es una pregunta que yo no sé resolver ni contestar. Llevo muchos años investigando eso y estudiándolo y todavía me lo pregunto de vez en cuando, ¿qué es el inconsciente colectivo? Lo que yo puedo trasladar o traducir es que los seres humanos no somos solamente cuerpos físicos, somos, como sabéis, cuerpos energéticos, cuerpos emocionales y cuerpos mentales, y que la mente está toda conectada. Eso es lo que te podría decir. Y que tú has dicho, bueno, la comunicación en el consciente es muy difícil. Sí, en el consciente, cuanto más racionales somos, más necesidad de explicarlo todo tenemos. Pero en el inconsciente es al revés. Los símbolos, al ser universales, nos permiten comunicarnos fácilmente. Yo ahí no te doy la razón. Irene, creo que cuanto más al inconsciente vamos, más fácil es la comunicación, porque utilizamos símbolos universales. Yo he hecho la prueba viajando a los 18 años a Marruecos, a Suecia, a Finlandia, a la India, a Nepal, a Turquía, a México y descubro que sí que es posible la comunicación. Precisamente cuanto más profunda es la comunicación, más fácil es. Y cuanto más externa o más superficial, más difícil es la comunicación. Entonces, ¿qué es el inconsciente colectivo? Es la mente humana conectada, toda la mente humana conectada. Pongamos el ejemplo de un océano. Si nosotros vemos las olas del océano, una ola es muy diferente a la otra. Una es grande y azul y la otra es pequeñita y espumosa blanca. Pero en su esencia las dos olas son océano. Entonces el océano está todo conectado. Todo el océano Pacífico es uno. Las olas que hay sobre el océano Pacífico son millones de olas. Pero las olas no son en sí mismas, sino que son agua del océano Pacífico. El inconsciente colectivo es el océano y las olas son nuestros pequeños yoes. Nos peleamos, nos enfadamos, una ola con la otra, nos comparamos, nos odiamos, nos hacemos la guerra unas olas contra las otras, pero lo único que existe realmente es el océano. O lo otro, si queréis, existe y el océano es. Y bueno, déjame bajar un poco la conversación a un nivel un poquito más práctico. Quiero también compartiros que a nivel terapéutico es muy interesante estudiar los símbolos del inconsciente colectivo y vamos a llevarlo en concreto a los cuentos, que es el tema de hoy. Me he dado cuenta que muchas personas se cuentan un cuento a sí mismas y están condicionadas por ese cuento que se han contado a sí mismas. Entonces la terapéutica es observar ese cuento que me estoy contando a mí mismo y cambiar el cuento. Y entonces resulta que he buscado científicos y he encontrado varios científicos que lo han trabajado todo esto antes que yo. Por ejemplo, hay una terapeuta que es Laura Goodman, que habla de que los cuentos que nos cuenta, no los cuentos de hadas, sino los cuentos falsos que nos cuentan los adultos nos influyen. Por ejemplo, tú es que eres una niña muy buena, eres una niña muy callada. En ese sentido, yo no hablo de cuentos de hadas, hablo de cuentos psicológicos o cuentos, por así decir,
Sí, de esas cosas que impostados. nos dicen, ¿no? Exacto. Y Formas que eso, nos han encajado. exacto, exacto. Y Laura Goodman a eso le llama el poder del discurso materno, pero lo Mm. dice en sentido negativo, es decir, las mamás están muy enfadadas con Laura Goodman porque ella está como desvelando que muchos relatos introyectados por parte de los niños y las niñas son manipulaciones de las mamás o de los papás o de la figura materna, no tiene por qué ser la mamá, pero que nos manipulan de pequeños para que seamos como ellos quieren. Mm. Y eso puede ser bueno para educarnos, pero puede ser terrible. Por ejemplo, la persona se cree que no vale y dice, yo no valgo nada, soy como el patito feo. Y está como atascada en el cuento del patito feo, pero en la fase de que el patito es el feo y nadie le hace ni caso, lo desprecian. Entonces, ¿yo qué hago? Le cuento el cuento del patito feo y trato de desatascar el alma y que el alma vaya pasando las fases para que llegue a la resolución del cuento. Y al final el patito feo era diferente a los demás porque resulta que no era un pato, ¿sabéis? Era un cisne. Mm. Y como la persona no ha llegado al final del cuento, se atascó en ese relato introyectado, es que tú eres el más feo de los hermanos, o cuando habla no le prestan atención nadie, o cuando, como es el pequeño de todos y es un hijo no deseado por papá ni por mamá, que fue un accidente, pues nadie le hace ni caso. Y entonces es el patito feo, pero hay que contarle el cuento hasta el final, porque todos los cuentos tienen una resolución y suele ser una resolución abierta, digamos, hábil, habilitadora, una resolución empoderadora y una Mm. resolución, digamos, magistral, ¿no? Entonces, a donde quiero ir a parar es a que a veces se sientan en la silla de la consulta, de la terapia, yo veo a veces a la Cenicienta, Mm. a veces he estado hablando con Cenicienta, a veces he estado hablando con el patito feo, a veces he estado haciendo terapia con Pulgarcito, a veces está... Entonces, es increíble porque se llama Juan García Rodríguez, pero yo estoy viendo a Pulgarcito. Entonces, yo le Qué quiero bonito. le quiero transmitir el final del cuento con herramientas terapéuticas y psicoterapéuticas, pero de alguna manera es desenredar el alma que se quedó enredada en una de las fases del cuento y se ha quedado en un bucle. Y lo que hacemos es con la terapia desenredar para que la persona siga su proceso y acabe su cuento. Mm. Y es maravilloso, es muy bonito, porque ves cómo las almas se pueden desenredar y de repente, pues la Cenicienta que de todas las hermanas era la que se comía la porquería, la que tenía que cuidar a los papás ancianos, la que no le tocaba la herencia, que es que a veces lo vemos en terapia, que es que reparten la herencia y es que no le dan. Mm. Y que, vamos, que está encarnando totalmente el cuento. Pues hay que acabar de contar el cuento de que tiene otras habilidades, otros poderes que las otras hermanas no tiene. Y también aquí quiero poner el acento en una cosa. ¿Cómo hacen los personajes de los cuentos para resolver? Y esa es la clave que necesitamos para llegar a la salud mental. Esa es la terapia. Y Fíjate. siempre es muy... Hay una relación muy directa, no falla. Me explico. Si el protagonista del cuento resuelve su problema, por ejemplo, diciendo la verdad y enfrentándose, por ejemplo, a la bruja, eso es lo que tiene que hacer mi paciente. Mm. Decir la verdad y enfrentarse a su bruja, que su bruja puede ser su hermana mayor, o su jefa, o su madre, o lo que sea. Si el protagonista del cuento lo que tiene que hacer es trabajar, por ejemplo, y a través del trabajo resuelve, pues entonces le digo, ¿te has propuesto hacer manualidades, hacer artesanía? Entonces, el cuento nos dice la solución. Yo no tengo que inventarme nada. Ya está inventado. El Qué bonito. cuento sabe más que nosotros. Qué bonito. Qué pasada. Precioso. Esto es increíble lo que estás diciendo Mm. ahora. Fíjate, la sencillez y al mismo tiempo la complejidad, ¿no? Que tiene esto. Porque tú decías antes, no, yo no tengo ningún mérito. Hombre, algo de mérito sí que tienes cuando ver estas relaciones y poder encajarlas en una secuencia, eso, Héctor, tiene mucho mérito. Eso
Precisamente ese mérito que nosotros vemos es lo que nos ha llevado a pedirte esta entrevista, que estamos tan contentos de que nos hayas concedido. Bueno, vale, si quieres me cojo un poco de Bueno, vale. mérito para la autoestima, pero el mérito es de los hermanos Grimm, que han recopilado eso, el mérito es de los grandes filósofos que nos han enseñado a caminar y a coger de las grandes culturas lo mejor. Y ese es el mérito de los grandes sabios y de los grandes maestros y profesores. Nosotros transmitimos, investigamos, exploramos y al final, de alguna manera, vamos a descubrir que ya está todo escrito y que las grandes estrategias ya están propuestas. A veces uno quiere inventar la pólvora, pero en realidad las grandes estrategias están ahí. Y luego también me preguntaba, entre los cuentos y los mitos, ¿qué diferencias hay? Vosotros decís en vuestros programas que los cuentos son los hermanos menores de los mitos. Hay algunos psicoanalistas que no están de acuerdo, que dicen que los cuentos son más valiosos que los mitos porque no tienen una influencia religiosa o histórica o cultural, son como más puros. Pero bueno, sin entrar en qué es mejor o qué es peor, sí que es interesante descubrir que tanto los cuentos como los mitos son parte de eso elevado que tenemos que recopilar y que tenemos que conocer. Así que en ese trabajo que hacemos en la escuela de recoger las mejores filosofías de Oriente y Occidente, dentro de ese trabajo también está el recoger los mejores mitos y los mejores cuentos de Oriente y Occidente. Así que tenéis un trabajo enorme por delante y os felicito. Muchas gracias, Héctor. Tenemos toda una vida de programas y, por supuesto, esperamos que vuelvas a hacernos compañía porque de verdad ha sido un placer. Y digo ha sido porque creo que ya hemos dado a los espectadores de hoy mucho material para reflexionar, pero me gustaría cerrar con una última pregunta para que la contestemos todos. Y es para mojarnos. Esto sí que es para dar la opinión personal y, a remangarnos. Y contestar más con el corazón que con la mente, como hemos estado hablando, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, por supuesto, que empezaras tú, que eres nuestro invitado, Héctor, a contestar si tú crees que durante todo el programa hemos estado hablando de que los cuentos, los sueños, las terapias, todo te lleva a que tu alma evolucione, pero entonces la pregunta es obligada. ¿Tú crees que existe el alma? Sin duda ninguna existe el alma. Es más, lo que no existe es el cuerpo. Es decir, que de alguna manera este trabajo simbólico, concreto mejor la pregunta, ¿te lleva sí o sí a concluir que el alma existe? Es sí. La pregunta mejor formulada. Sí, el alma existe, la mente existe, la conciencia existe y Dios existe. O Dios es el que contiene y de alguna manera permite en el escenario de las almas ese viaje, ese camino que estamos todos haciendo. No hay duda ninguna. Yo por mi parte tengo que para contestar esa pregunta, a mí me gusta mucho estudiar la filosofía oriental. Y en la filosofía oriental, especialmente por ejemplo en la China, en la que se practica, por ejemplo, artes como el tai chi, que está profundamente imbuido de la filosofía taoísta, el mensaje es clarísimo. Y un poco como lo que has dicho tú, Héctor, el cuerpo es un reflejo de todo lo que hay por encima. La ley del cielo, el Tao, es lo que implica o imbrica todo lo que existe. Y en medio hay capas que serían pues el alma, la mente, lo emocional, que van tamizando en el cuerpo. Y yo por mi día a día, en mis prácticas y prácticas con gente a la que yo le doy clase de Tai Chi, veo que eso es así. Todo lo que hay por encima se acaba reflejando en el cuerpo. Así que sea a través de los símbolos, sea a través de los mitos, sea a través de los cuentos, o sea a través de el Tai Chi o de la práctica filosófica,
no hay otra conclusión posible que no sea la de que hay algo por encima de nuestros pequeños yoes que nos afecta y condiciona. De hecho, probablemente es al revés. Nuestros pequeños yoes y nuestro cuerpo y nuestras emociones deberían ir al encuentro de ese algo más, porque ahí es donde radica nuestra esencia. Esa es mi conclusión. Bueno, pues yo también me mojo. Te toca. Ya que he lanzado yo la propuesta, yo coincido con vosotros. A mí todo este trabajo que hacemos me hace concluir que debe existir el alma, porque así todos los cuentos, y yo creo que existen muchísimos más argumentos, ¿no? Pero como hoy hablamos de cuentos y este espacio es para los cuentos, yo diría que es inevitable concluir que existe el alma, porque todos los cuentos hablan de un trabajo y no te da tiempo en solo una vida a llegar a ser el rey, ¿no? Como el gato con botas, dejar atrás al molinero y ser el marqués de Carabás, no te da tiempo en una sola vida. Entonces, ya sea en el otro lado de las cosas o a través de una reencarnación, cada uno también su propio cosmos lo construye como quiere, pero yo creo que al final es inevitable y también por esta pregunta que te he hecho del inconsciente colectivo, porque si no hay un alma que conecta, no sé muy bien cómo decirlo, pero si no hay algo que no tiene cuerpo, no tiene sentido todo el mundo simbólico, porque el símbolo no tiene cuerpo, tiene dibujo como mucho, pero no tiene cuerpo. Entonces, si podemos concebir algo más grande que algo físico, es porque existe. No creo que el ser humano pueda inventar algo que no existe. Entonces, yo creo que más allá de las religiones, cada uno lo enfoca a su manera, pero sí que creo que hay un camino espiritual, filosófico, como has mencionado tú, Héctor, que nos obliga a creer en algo más. Entonces creo que ojalá las personas que están compartiendo este podcast en los comentarios nos digan qué opinan ellos sobre este tema, porque creo que podemos enriquecernos todos. A lo mejor hay alguien que dice, pues a mí me encantan los cuentos, pero no creo en el alma. Pues me encantaría escuchar su opinión, porque creo que nos podemos nutrir mucho entre todos. Sí, así es. Podríamos inventarnos, otro día podríamos inventarnos un cuento de 3 olas que están en el Océano Pacífico y las 3 olas están ahí disfrutando de su fuerza, de su oleaje, y una de las olas le dice a las otras, ¿vosotros creéis que existe el océano? Podríamos hacer toda una marea de respuestas. Pues sí. Bueno, yo creo que ya podemos dar este fantástico programa de entrevista por concluido, pero bueno, todos nuestros programas terminan siempre con una frase muy distintiva. Buscamos ser el héroe de nuestros propios cuentos. Así que yo creo que un buen cierre para este programa sería si pudiéramos coordinar con la distancia del online a ver qué tal queda, si podemos decirlo todos a la vez. Bueno, venga, vamos a intentar. Vamos a conectarnos al inconsciente colectivo. Venga, a la de 3. 1, 2 y 3. Sé el héroe de tu propio cuento. Bueno, muy bien. Perfecto. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en otros programas. Gracias, Héctor, por estar. Y bueno, un abrazo desde el corazón de Castellón a Zaragoza. Estás siempre con nosotros. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Adiós a todos. Un beso.